Y si te dijera que el famoso culto del Señor de los Milagros hoy en octubre no tiene raíces cristianas, sino que nació en el culto pagano más famoso del Perú pre-incaico. ¿Sabías que detrás de la devoción llamada el Señor de los Milagros hay una vieja historia de resistencia de los antiguos pobladores del Valle del Lurín, esos que sufrieron la llegada de los españoles? Nuestra enorme y famosa historiadora peruana llamada María Rostorowski escribió el libro llamado Pachacámac y el Señor de los Milagros, una trayectoria milenaria. Como hoy la Meca para los musulmanes, en su tiempo Pachacámac atrajo a la mayoría de pobladores de casi toda Sudamérica, quienes acudían hasta el valle de Pachacámac para consultar a la potestad que vivía en ese templo rojo sobre el desierto costeño peruano, y todo para ofrecerle sacrificios, incluso humanos, con el afán no que les causara favores, sino que les dejara de causar daños. Y es que el dios Pachacámac, ese que habitaba en un cuarto oscuro y maloliente dentro del templo, era un espíritu famoso por causar terremotos. Una de las primeras cosas que hizo Francisco Pizarro al llegar al Perú fue enviar a su hermano Hernando Pizarro a Pachacámac para recolectar todo el oro posible. Pero cuando Hernando Pizarro llegó a Pachacámac no encontró casi nada de oro. Lo que sí halló fue al ídolo ensangrentado, un palo tallado con la figura del dios, con muchos sacrificios podridos alrededor. Y quizá con la ira de no encontrar oro, destruyó ese ídolo en el acto en presencia de los sacerdotes, que miraban espantados, esperando que en algún momento ese vengativo dios matara a Hernando Pizarro, cosa que, obvio, nunca ocurrió. ¿Pero qué tiene que ver esto con el culto al Señor de los Milagros? Cuando los españoles llegaron al Perú, ellos implantaron un sistema de cobranza de impuestos llamado encomiendas. Un sistema que otorgaba a un español llamado encomendero un territorio específico, ya fuera una aldea, un valle o una incluso región entera. Y no solo para mandar sobre las tierras de los lugareños, sino para recolectar de ellos tributos para la corona. A cambio, los encomenderos se comprometían solemnemente a evangelizar a los pueblos que estaban dentro de sus jurisdicciones. Un documento de la época nos da una idea de cómo operó ese sistema. Se fijaba un tributo de pagos semestrales en junio y en diciembre, y no solo de dinero, pues aparte de los 150 pesos, que equivalen a más o menos $750 de hoy, cada 6 meses los hombres y las mujeres de, por ejemplo, Pachacámac estaban obligados a entregar 84 trajes nuevos, varios fardos de maíz y de trigo, 240 pollos vivos, y además estaban obligados a trabajar en la casa del encomendero. Era un abuso total. En Pachacámac, por ejemplo, 12 personas trabajaban adentro de la casa del encomendero y 12 personas se dedicaban a sus tierras. Es decir, no recibían paga, trabajaban en la casa de otro, en las tierras de otro, y encima tenían que hacerse tiempo para trabajar en las suyas propias.
En Pachacámac, particularmente porque es el tema que nos añade, hubo 3 encomenderos, pero el más vil de todos, el peor de lejos, fue el último, llamado Hernán González. Un sujeto que en pocos años, desde que tomó la encomienda de Pachacámac, se volvió hipermillonario. Claro, hizo dinero, pero lo que nunca hizo fue evangelizar como tenía que hacerlo a los lugareños. Con decirles que en 1559 un cura español llamado Domingo de Santo Tomás envió unas cartas al rey y también al Consejo de Indias quejándose por la condición paupérrima que sufrían los indígenas no solo de Pachacámac, sino también de todo el Perú. Y esto por las arduas condiciones en que trabajaban en las encomiendas, lugares en donde los dueños, los encomenderos, se habían dedicado a hacer riqueza para sí mismos antes de cumplir su responsabilidad de cristianizar a la gente. Se sabe, gracias al libro de María Rostorowski y a los estudios que ella ha hecho en varios cronistas de la época, que Hernán González pronto, después de hacerse millonario con todo el dinero que ganó en Pachacámac, quiso ascender socialmente y se compró terrenos que estuviesen más cerca del centro del virreinato, que era lo que hoy es la Lima, el casco histórico de Lima. Y compró algunas parcelas, varias en realidad, solares y huertas, en lo que hoy es la cuadra 7, 5 y 6 de la avenida Tacna, lo que hoy se conoce como la zona de las Nazarenas. A ese lugar hoy también se le conoce, por supuesto, como Pachacamilla. ¿Y por qué? Porque el encomendero llevó de Pachacámac a todos sus indígenas a trabajar en sus nuevas propiedades, en los solares que había comprado en el centro de Lima. Y estos pachacaminos llevaron a familias, llevaron sus costumbres y llevaron también su religión. Y aquí es cuando empezamos a comprender el asunto, a entender qué relación ha tenido 500 años después el Cristo de Pachacamilla, también conocido como el Señor de los Temblores, con el viejo Señor de Pachacámac, también conocido como el Señor de los Temblores. Los escritos que María Rostorowski tuvo a la mano indican que ya bien entrado 1549 los sirvientes, los indígenas de las encomiendas de Hernán González, estaban muy bien asentados en esa zona del centro de Lima, pero que también sus creencias estaban muy arraigadas en ese lugar. El trabajo de evangelización que realizaron sujetos como Hernán González fue paupérrimo. Un trabajo centrado más en bautizar y casar y así escribirlo en los documentos oficiales que en realidad enseñarles cristianismo a esa gente. Y así es como el culto al dios de Pachacámac pervivió durante muchos años en ese lugar. Si no, miren este ejemplo. Un siglo después de que llegaran los españoles, la corona tuvo que tomar una decisión drástica no solamente en la zona de Pachacámac o en la zona de los alrededores de Lima, sino en todo el virreinato. Creó otro sistema. Instauró a mano dura lo llamado extirpación de idolatrías. Con decirles que en ese tiempo, otro cura español, el licenciado Lope García de Castro, a la corona le expresó su preocupación. Él argumentó que de los 300.000 indígenas bautizados en el papel en el virreinato del Perú, no más de 500 eran en realidad creyentes. La inmensa mayoría de hombres y mujeres del Perú antiguo seguían arraigados a sus creencias paganas, incluyendo muchos de los trabajadores de Hernán González en Pachacamilla. Y a esto, María Rostorowski le suma otro punto clave. La antigua tradición de estas tierras costeñas y también de las andinas, de si tenían un dios, había que pintarlo. Y para eso, pruebas están los murales chavines, moches, nazcas, paracas, huaris, incas. Los antiguos peruanos de la costa y de la sierra pintaban a sus dioses en sus paredes. Así que no suena nada raro que los sirvientes de Hernán González, ya asentados en Lima, pintaran a su dios en algún mural o pared cercano al lugar donde ellos habitaban. En el galpón que le dieron para vivir, ellos, todo indica, debieron haber dibujado a su dios. Ese dios al que se le hincaban cuando había un temblor. González, como muchos españoles ricos, tenían esclavos porque eso también daba estatus.
Y lo que normalmente tiene que haber ocurrido en un lugar así es que en algún momento tuvo que haber habido una relación laboral entre peruanos antiguos, costeños, y los esclavos negros que también trabajaban las mismas tierras. Ambos tipos de pobladores tuvieron que unirse en el momento en el que azotaba Lima un temblor o un terremoto. Y al disminuir y casi desaparecer los antiguos pobladores de la costa en la zona de Pachacamilla, quienes se quedaron con el trabajo de sus tierras, no solamente con eso, sino también con sus creencias, fueron los esclavos negros. Es posible que este famoso culto llamado el Señor de los Milagros tenga en realidad bases más que cristianas, profundamente paganas. María Rostorowski piensa que sí. Dios Pachacamac era el dios de la noche y también el dios de los temblores, de los movimientos sísmicos. Era un dios más bien de dar miedo, un dios telúrico del interior de la tierra, por los movimientos sísmicos de la noche. Era más bien un dios terrorífico, no era un dios dulce o bueno al cual se le pedía que no hiciera daño más bien. Y si bajo la apariencia de lo sagrado, en el corazón de este culto llamado al Señor de los Milagros, maquillado de cristianismo, aún persistiera y se resistiera un viejo Dios que insiste en ser todavía hoy adorado. Controlan los fenómenos naturales como Pachacamac, los movimientos sísmicos, la noche. Otro dios, Pichama, el doble de Pachacamac, controla el día, es el dios del día, de la luz. Entendemos lo que se llama sincretismo. Entendemos que el producto del sincretismo es una cosa diferente a lo que ocurrió antes y probablemente diferente a lo que ocurrió después. No estamos hablando de ese punto. Estamos hablando del punto que usa Pablo, el apóstol Pablo, en una carta que le escribió a los cristianos de Corinto, en donde él explicó así: antes bien digo que lo que los incrédulos sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. No pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden ser partícipes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Qué es hoy realmente el tumultuoso culto al Señor de los Milagros? Esa respuesta se la dejo a ustedes. Lo que sí diré es que aquellos primeros curas que llegaron al Perú no solamente lo hicieron mal, lo hicieron pésimo. Y fue gente que en su inmensa mayoría prefirieron el dinero que a Cristo. Y los resultados de eso hoy en nuestro país, en la moral y en la cultura de nuestro país, eso es más que evidente. Mi nombre es Fabricio Escajadillo y si te gustó este video, pues dale like, compártelo y coméntalo. Y si tus opiniones no concuerdan con las mías, con gusto iniciaré una sana conversación. Más pronto que tarde nos vemos con otro video por el estilo. Chao.